quería empezar contándoles una experiencia que yo tuve hace poco. eh, Cuando hace un tiempito, que creo que casi todos saben, fue el campamento de verano. Yo hacía poquitos meses que estaba dentro de Isemba, y de hecho hacía poquitos meses que había vuelto a reencontrarme con Dios. Y se empezó a organizar el campamento y no sé cómo caí ahí un poco de paracaidistas en el grupo de organización. Y yo la verdad es que estaba ahí, pero nunca entendía demasiado cuál era mi función. De hecho, no creí hasta último momento que tuviera alguna función. Y, y bueno, y eso hizo que por ahí yo me negara un poco a dejar que Dios me use, ¿no? Porque como yo no pensaba que Dios podía usarme, no dejaba que Dios lo haga. Y bueno, me hice esta pregunta, que dice, ¿Dios puede usarme? Ante esa pregunta hay dos respuestas posibles, ¿no? O sí o no. La primera, que sería el sí, es la respuesta rápida, la que cualquier cristiano se va a responder de forma rápida, la de manual, la que todos sabemos y escuchamos o que nos parece una obviedad. Y la segunda es como una respuesta más reflexiva, ¿no? Que por ahí muchas veces ante el Dios me quiere usar, uno se encuentra respondiendo, realmente estoy seguro de que Dios me puede usar. Eh, y bueno, un día estaba ordenando tenía un lío en mi cuarto para variar, de ropa y de todo, pero no sé por qué, Dios sabrá por qué, me puse a ordenar cosas de la facultad, cuadernos, libros y demás. Nada tenía que ver porque el desorden general era de ropa. El otro estaba en una biblioteca que podía seguir estando ahí. Me puse a ordenar y encontré este papel. Se los voy a mostrar acá. Encontré este papel. Este papel era un flyer, no sé cómo se dice, de una iglesia que ni sé qué iglesia es, ni sé dónde está, ni sé cuándo me lo dieron, ni sé por qué lo guardé con las cosas de la facultad. La cuestión es que encontré este papelito y me di cuenta que tenía mucho que ver con el lema del campamento, pero me lo guardé. Y después de unos días me quedé dando vueltas, me quedé dando vueltas, me quedé dando vueltas y dije, bueno, lo voy a mandar al grupo de organización. Después resulta que esta caricatura, chiste, lo que sea, se terminó usando como lema y se hicieron tarjetones como souvenir y demás. A lo que voy, con lo que a mí me pasó, no es decir, ay, yo llevé ese versículo o ese chiste, sino en cuán mínimo detalle Dios me dijo, hay algo para vos o para que vos hagas, o hay una función o hay un propósito en eso, ¿no? Y bueno, en función de eso me puse a buscar en ese momento, en el verano, distintos personajes o historias de la Biblia de personas que eran imperfectas y que ante nuestros ojos quizás hoy en día no calificaban para ser usados por Dios. Y bueno, encontré un montón realmente. Eh, bueno, acá anoté algunas. Eh, Pedro dudó de Jesús, tenía mal carácter, era impulsivo. David era lujurioso, cometió adulterio, incluso mandó a asesinar a un hombre por causa de su propio pecado. Bueno, había un montón. Miriam, Noé, Job, Moisés. Y de todas esas, por ahí tomé o me hizo más ruido la historia de Jeremías. De todos esos personajes que encontré en la Biblia, encontré dos cosas en común entre ellos y nosotros, ¿no? La primera que puse acá es que todos ellos y nosotros también somos imperfectos, nos equivocamos, dudamos, cometemos errores, pecamos muchísimas veces. Y la segunda es que Dios nos ama más allá de todo eso y Él quiere usarnos más allá de todo eso. Y me hice como una reflexión en donde pensaba como que muchas veces nosotros somos rápidos para pedir a Dios, ¿no?
lo que hablábamos el otro día. Señor, necesito esto, Señor, dame aquello, Señor, dame trabajo, dame, no sé, salud, lo que sea. Pero ¿qué pasa cuando Dios quiere usarnos? ¿Cómo actuamos nosotros ante eso? Y bueno, como les decía de la historia con la que por ahí más me quedé en ese momento, o que más me sentí reflejada, fue con la historia de Jeremías. Y bueno, leí en el capítulo 1, habla de todo el llamamiento de Jeremías. Y dice, bueno, Jeremías fue llamado cuando era muy niño. Y bueno, ahí puse el capítulo 1, versículos 6, 7, 8 y 9. Dice, y yo dije, Dios lo llama, y Jeremías le dice, Señor, Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque todo... Ay, no veo. Espera, ahí está. Porque todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y bueno, lo que veía con eso es que todo esto de que Jeremías era un niño le despertaba mucho miedo a él, obviamente, como cualquiera de nosotros nos hubiera pasado. Y él tenía dudas y tenía temores de si él iba a ser capaz de hablar de parte de Dios, y se lo dice claramente a Dios, le dice yo no puedo porque soy muy chico. Y como todos nosotros, él tenía temores, tenía debilidades, y él creía que su condición de ser muy joven era un obstáculo porque la gente más grande o más experimentada no lo iba a escuchar. Quizás le faltaba experiencia, oratoria, seguridad, lo que sea. Y en realidad detrás de todo eso lo que pasaba era que él no se veía a sí mismo como una persona idónea o capacitada para ser usada por Dios, ¿no? Ay, ¿se me fue? No, perdón. Bueno, él creía que seguramente había muchas más personas con más talento que él para realizar eso. Y yo acá puse algo que a mí me hizo como sentir así. Puse Jeremías somos todos. Porque todos, probablemente muchos de acá saben cuál es su área o cuál es su lugar en donde servir. Pero seguramente, así tengas en claro eso, alguna vez ante el llamado de Dios te encontraste dudando, te encontraste preguntándote si eras capaz, si ibas a poder, si te iban a escuchar, si... Entonces puse eso, Jeremías somos todos, en algún momento, siempre, seguramente. Y en realidad cuando Dios nos llama y nos quiere usar, probablemente no seamos la persona correcta para eso, pero de eso no nos vamos a ocupar nosotros, sino que se va a ocupar Dios. Bueno, puse, no queremos ser la persona más idónea para el trabajo de Dios porque vemos nuestras limitaciones y nuestras circunstancias, o vemos mejores características en otro. Pero la realidad de todo esto es que Dios no se fija en todo eso. Y Él solo pide algo muy, muy, muy chiquitito a cambio de eso. Él no te pide que seas perfecto, que tengas experiencia, que seas el que más te sabes la Biblia, que seas el más santo o el que nunca pecó, porque eso es irreal. Lo único que Dios quiere es que tengas un corazón dispuesto. Si en el versículo 9, creo que es el 9, sí, dice, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y a mí me hizo ruido esa parte, ¿no? Dice, mis palabras en tu boca. No sos vos, o sea, no soy yo, no somos nosotros. Los que vamos a hablar, los que vamos a hacer, los que vamos a ir. Es realmente Dios el que va a hacer todo eso por nosotros. Entonces, como que me hacía pensar que si Dios ya se ocupó de todo eso, ¿de qué me voy a preocupar yo? ¿O por qué me voy a preocupar yo? ¿Por qué voy a poner excusas adelante de eso si Dios ya se ocupó? Y cuando la otra parte que por ahí me detuve a analizar es cuando Dios dice que extendió su mano.
y puso palabras en la boca de Jeremías. Cuando Dios decide extender su mano y poner palabras en la boca de Jeremías, Dios ya estaba capacitando a Jeremías. Él no necesitaba que Jeremías haga nada extraordinario. Dios lo estaba capacitando. Entonces, eso de darme cuenta de que Dios quiere capacitarme a mí y que yo no necesito hacer nada extraordinario, que va a ser Él quien lo haga. Y puse estas preguntas, ¿no? Respecto a eso. ¿Por qué limitas a Dios si Dios no ve limitaciones en vos? ¿Por qué pones excusas para ser usado? ¿O por qué sentirte menos que otro si es Dios el que te levanta y te usa? ¿Cómo yo me voy a sentir menos si Dios está por delante? Y bueno, abajo puse, deja que Dios te toque y Él te capacitará para que hables en su nombre. Todas estas preguntas, bueno, me las hice en ese momento y me las sigo haciendo y creo que están buenas para que todos nos las hagamos constantemente y ante cualquier situación nos repensemos esto, ¿no? ¿Por qué yo voy a poner limitaciones si tengo a Dios por delante? Y buscando de esto, encontré estos versículos, 2 Corintios 12, 9 y 10. Y acá anoté en realidad la versión NBI, pero después les voy a leer la Reina Valera que es como muy clara. La NBI, el versículo 9 dice: pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y la versión Reina Valera, en la primer parte del versículo 10, dice: por amor a Cristo me gozo en las debilidades. O sea, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Es como súper clara esa parte. Entonces, si yo sé que Dios se va a fortalecer en mis debilidades y que por amor a Cristo yo me voy a gozar en mis debilidades ya dejan de ser una excusa o una limitación o un impedimento y pasan a ser un puntapié inicial para impulsarme y en base a eso crecer, porque sé que en esas debilidades Dios se va a glorificar. Entonces ya no puedo poner eso como excusa si sé que eso es algo en lo que Dios se va a fortalecer. Como les dije al principio, le puse de título a esto lo que sigue después del pero. Una vez me dijeron una frase que decía que todo lo que venga después del pero no era lo importante, que uno tiene que escuchar la frase después del pero, que todo lo que viene antes por ahí hacia el contexto, pero que no es lo importante de la oración, que siempre lo que iba después del pero era lo que importaba. Y en base a esto yo me puse a pensar lo que Dios me pedía en ese momento y lo que nos pide en todo momento, que es que le digamos, acá estoy, no importa lo que tenga, lo que sepa, por ahí. A mí me pasó en ese momento que yo no me sentía inferior, esa es la palabra, yo me sentía inferior. Entonces me encontré con esta situación y le dije: Señor, yo no sé, no sé tocar ningún instrumento, no sé cantar, no sé en qué área puedo servir, pero acá estoy. Y eso es lo que yo siento que Dios nos pide, que Él no te pide que sepas mucho, que te estudies la Biblia. Acá puse, no tengo mucho, quizás no tengo nada, pero acá estoy. No sé para qué puedo servir o cuál es mi ministerio, pero acá estoy. No sé tocar, en mi caso, no sé tocar ningún instrumento. Quizás ni sé cuál es mi área dentro de la iglesia, pero acá estoy. O no me siento capacitado, no me siento suficiente, me faltan saberes, no leo lo suficiente la Biblia, no sé, pero acá estoy. La limitación o excusa, llámalo como quieras, que vos tengas, que vos puedas decir,
lo que sea, pero acá estoy. Una vez un pastor pelado que conozco me dijo, yo le dije que no, que yo no servía porque yo no sabía hacer nada. Y él me dijo, esas son tus excusas, pero no son las de Dios. Y me tomó tiempo entender esto y es una realidad. En lo personal, cuando me pasó esta situación que les contaba, no es que solamente recién estaba hace pocos meses en Isemba, sino que hace pocos meses que estaba tomando la responsabilidad de seguir a Dios realmente. Y yo venía de muchos años de haber hecho muchas cosas que no estaban ni cerca del plan de Dios. Y yo no me permitía eso de servir a Dios porque yo no me sentía suficiente. Y Dios me mostró a través de esto que no importaba todo eso, que lo único que Él quería era que yo le diga acá estoy. Que tenga un corazón dispuesto y humilde, que me arrodille enfrente de Él y le diga, Señor, no sé, ni siquiera sé para qué me quieres usar, pero acá estoy. Y lo que sigue después del pero es tomar esa decisión de decirle a Dios acá estoy y asumir esa responsabilidad. Porque el decirle a Dios no sé en qué, pero acá estoy, implica un montón de responsabilidad. Entonces lo que sigue después del pero es hacerse cargo de todo eso. Yo puse un ejemplo acá que a mí me sirvió mucho y me resultó súper gráfico del famoso ejemplo de la punta del iceberg. No sé por dónde estoy acá. Sí, de la punta del iceberg. Y yo estaba en ese momento viendo ese pedacito chiquito que estaba fuera del agua. Y Dios me dijo, no te puedes quedar con eso. Mete la cabeza dentro del agua y mirá que todo lo que hay por debajo es mucho más grande que ese chiquito que vos estás viendo. Y que yo no me podía quedar solo con eso, porque si yo me quedaba solo con eso, no podía asumir la responsabilidad de que Dios quería usarme. Y si yo no veía todo eso, Dios nunca me hubiera podido usar. Entonces tuve que meter la cabeza bajo el agua y ver lo que había por detrás, que era mucho más grande. Bueno, lo otro que pensé es que uno es lo que es en acto y en potencia. Aprendí una vez en la facultad. Y lo que me pasaba a mí era que yo me veía en acto. Yo me veía lo que estaba haciendo en ese momento. Pero Dios siempre nos ve en potencia. Dios sabe hasta dónde podemos llegar, Dios sabe hasta dónde Él nos puede llevar. Y todas esas cosas que son por ahí impensables, que nosotros no las sabemos, pero que Dios las sabe. Entonces nunca puedo limitarle nada a Dios porque Él me está viendo en potencia. Y Él sabe hasta dónde yo puedo llegar. Entonces yo no puedo limitar eso. Y bueno, puse todo lo que está antes del pero. Recién le dije lo que estaba después del pero. Lo que está antes del pero son nuestras propias excusas. Son pensamientos humanos que no tienen que ver con el plan de Dios. Y son pensamientos que se fueron haciendo acciones porque uno empieza a pensar que no puede y actúa de esa manera. Y es hora de desaprender todo eso, de dejar de creer que no puedo para ser usado por Dios. A mí en ese momento, en el campamento particularmente, Dios me usó muchísimo. Y yo no me imaginaba porque yo no sabía qué podía hacer. Y realmente para mí fue un antes y un después de decir, la verdad no sé qué, pero abro la puerta, te sirvo un café, no sé, pero estoy ahí. Y eso es lo que quiere ver Dios, que estás ahí, más allá de todo. Puse estas dos frases que me encantaron. Que dice, Dios no llamó a los calificados, Él calificó a los llamados. Dios no usa personas preparadas, Dios prepara personas para ser usadas. Pero para que eso pase, para que Dios te califique, para que Dios te prepare y para que Dios te use inclusive, lo único que Dios necesita es un corazón dispuesto. Realmente dispuesto y entregado y a lo que sea. A decirle, no sé qué hay detrás de todo esto, pero acá estoy. Ahí terminó.
Y abajo, bueno, para cerrar esto puse, nosotros no tomamos muchas veces magnitud de lo que significa ser llamados o elegidos por Dios. O sea, yo, una persona insignificante, María Sol, no me conoce nadie, y Dios me eligió. Y si Dios me eligió y Dios me llamó y Dios quiere usarme, yo no puedo negarme a eso ni puedo no tomar magnitud de lo que eso realmente significa. Porque eso es mucho más grande que el iceberg que le contaba, es mucho más grande que cualquier cosa. El plan de Dios y el ser elegido por Dios es un privilegio. Y ante ese privilegio yo no tengo realmente tomar otra decisión que no sea la de aceptar eso. Es totalmente necio, es ciego, es no ver lo que hay más allá. Entonces, bueno, eso, invitarlos a que podamos ver el iceberg total y no solo esa puntita que muchas veces vemos de nosotros mismos porque no nos animamos, porque no creemos, porque tenemos miedo. Jeremías era muy muy chico y Dios le dijo: no tengas miedo porque yo voy a ser el que vaya por vos, el que hable por vos. Y cuánto más a nosotros, de la misma manera pasa con nosotros. No hay de qué tener miedo, no hay de qué preocuparse, no hay de qué nada, porque es Dios el que te va a usar, no sos vos mismo, no peleas con tus fuerzas, no hablas con tus palabras, es Dios el que está detrás de todo eso. Entonces no hay que tener ningún miedo, ninguna barrera, ninguna limitación que pueda frenar o atrasar eso, porque es realmente un plan de Dios y no es una voluntad nuestra.